Hola, cordial saludo amigos estudiantes y jóvenes aprendientes. El día de hoy, como en ocasiones anteriores, les traigo un tema que puede fortalecer nuestras competencias y habilidades en los módulos de redes. Así que, ánimo y entusiasmo como siempre para aprender cositas nuevas. El tema que trataremos hoy y en el cual utilizaré un archivo de Word para explicar más detalladamente y gráficamente los contenidos es direcciones o direccionamiento IP. Pero ¿a qué se refiere el direccionamiento IP? Las direcciones IP son etiquetas numéricas que identifican lógicamente a un elemento o dispositivo dentro de una red que utilice IP, entendiéndose que IP significa protocolo de Internet. Hace parte del modelo OSI, que también significa interconexión de sistemas abiertos. El modelo OSI es un tema que más adelante explicaremos a profundidad. Es un modelo que consta de 7 capas: la capa física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación, y que hace parte de nuestro tema magro de redes. Bueno, ¿cómo expresamos nosotros una dirección IP? Primero que todo hay que tener en cuenta que una dirección IP se expresa por 4 números decimales separados de un punto, los cuales su mínima expresión será 0 y su máxima expresión será 255. ¿De dónde salen estos valores? Cuando nosotros utilizamos direccionamiento IP, trabajamos con notaciones binarias. Por lo tanto, cada octeto o cada elemento de los 4 números de la red son expresados en binario también. Cabe aclarar que cuando utilizamos los términos binario y decimal, nos estamos refiriendo a los sistemas numéricos como tales. Sabemos que el sistema numérico binario consta de 2 dígitos, el 0 y el 1, mientras que el sistema numérico decimal consta de 10 dígitos, del 0 al 9. Por lo tanto, es la conversión que se presenta a continuación. De igual manera, en este capítulo o este video se expresan términos como enteros, pero ya es refiriéndonos a la cantidad como tal, después de haber expresado de binario a decimal tal número. Como les dije ahorita o les mencioné, una dirección IP consta de 4 octetos binarios, es decir, cada uno de ellos posee 8 elementos. En este ejemplo vemos que el primer octeto tiene 8 bits en 1, el segundo octeto tiene 8 bits en 1, el tercer octeto también 8 bits en 1 y el cuarto octeto 8 bits en ceros. Si nosotros multiplicamos 8 por 4, pues nos va a dar 32 bits. Por lo tanto, a nivel binario, una dirección IP consta de 32 bits. Para este ejemplo he tomado una máscara clase C, que más adelante explicaremos qué es máscara y en qué momento se debe utilizar. La máscara clase C me dice que es 255.255.255.0, en donde los primeros 3 octetos o elementos corresponden a las redes y el último o cuarto octeto corresponde a los hosts. Entonces, ¿qué queremos aclarar acá? Como les decía al comienzo, la mínima expresión decimal es 0 y la máxima expresión es 255. Pero para que nos quede más clara, vamos a la siguiente figura para hacer la presentación. Si nosotros tenemos acá todos los bits en 1, contamos, hagamos de cuenta que este es un octeto, uno de los 4 octetos. Digamos que es el cuarto octeto. Todos los bits están en 1. Vamos a observar que son 8 bits en 1. Y como estamos hablando de numeración binaria, entonces trabajamos sobre base 2. Entonces de derecha a izquierda expresamos 2 al exponente 0, 2 al exponente 1, 2 al exponente 2, hasta 2 al exponente 7. Como nosotros sabemos en nuestras matemáticas básicas y vistas en años anteriores, todo número elevado al exponente 0 me da 1. 2 a la 0, 1. 5 a la 0, 1. 5000 a la 0, 1. Entonces 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4, porque tomamos el 2 y lo multiplicamos por sí mismo 2 veces. 2 a la 3, 8. Tomamos el 2 y lo multiplicamos por sí mismo 3 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 2 a la 4. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Así sucesivamente hasta llegar a la expresión 2 a la 7, que multiplicamos el 2 por sí mismo 7 veces y me da 128. Si nosotros tomamos este valor, todos estos valores, estos son los bits, la primera fila, segundo la expresión con base 2 y el tercero son los valores decimales a los que corresponde cada bit en 1. Si nosotros sumamos todos estos valores, 128 más 64 más 32 más 16 más 8, me va a dar un resultado de 255. Por eso es que
En la figura anterior les manifestaba que la máxima expresión decimal de un octeto o de un elemento de una dirección IP no puede ser superior a 255. Que es decir, que aquí nos dieron 8 elementos binarios en 1, pero también nos pueden dar otros en ceros. Entonces supongamos que este va a ser 0, ¿sí? Supongamos que este va a ser 0. Entonces lo que tenemos que sumar nosotros es 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 1. Eso me da 249. Entonces este 249 sería la expresión decimal de este elemento de la dirección IP. ¿Ya? Entonces espero que quede claro. Solo para la sumatoria vamos a tener en cuenta las expresiones que correspondan a un bit en 1. Solo los que correspondan a bit en 1. Los que corresponden a bit en 0, como en este caso el 2 y el 4, no se tienen en cuenta en la sumatoria. Si este pasa a ser 1, entonces ¿cuánto me daría? Estamos descontando 255, entonces me daría 253. Porque estamos sumando todos los elementos. Estamos sumando este 1 de acá, junto con este 4, este 8, este 16, este 32, este 64 y este 128. Lo que me da 253. El único que no tenemos en cuenta en la suma es este 2, que corresponde a este bit que está en 0, y es el único. Entonces, última vez, por favor, para definir la expresión decimal, teniendo como referencia los bits o los números binarios, solo tomamos en cuenta las expresiones independientes o particulares que corresponden a los bits en 1. Las que corresponden en 0, como en este caso, no se tienen en cuenta para la sumatoria. Y por eso es que al ser todos en 1, pues sumo todos estos elementos y me da como total 255. ¿Sí? Si este elemento pasa a ser 0, un ejercicio mental ahí rápido en segundos, si este elemento pasa a ser 0, ¿cuánta sería la expresión? Pues simplemente tenemos 128 que no va a ser sumado, entonces ¿cuánto me da el resto? ¿Cuánto me daría el resto? Entonces hagámoslo mentalmente. 64 más 32, esto me da 66, 96, 96 más 16, me da 102, 112 más 8, me da 120, 124, 126 y 127. Sumando única y exclusivamente los elementos que corresponden a los bits en 1. Entonces me da 127. Estamos excluyendo este 128 que corresponde al bit 0. Que al tenerlo en cuenta, pues sería 127 más 128, 255. Entonces espero haya quedado claro. Al convertir yo de decimal a binario, entonces me dan el valor o la expresión decimal, en este ejemplo o esta gráfica 213, y hago el proceso a la inversa. En este ya hacemos es divisiones. El método es dividirlo entre 2 tantas veces sea necesario hasta que el cociente sea 1. Los residuos, como estamos dividiendo en 2, los residuos siempre van a ser o 0 o 1, por eso es que dividimos entre 2. Entonces decimos que 203 dividido entre 2 da 106. 106 por 2 da 212. A 213 me sobra 1. 106 dividido en 2. Ese residuo lo divido también en 2. 53 por 2 da 106. A 106, 0. Ahora ese residuo 53 lo divido en 2. Perdón, ese cociente. Estamos hablando de dividendo, divisor, cociente y residuo. Matemáticas básicas. Bueno, ese cociente lo divido en 2 y me da 26. 26 por 2 me da 52. A 53, 1. 26 dividido en 2. 13 por 2, 26. A 26, 0. 13 dividido en 2. 6 por 2, 12. A 13, 1. 6 dividido en 2. 3 por 2, 6. A 6, 0. Y 3 dividido en 2. 1 por 2, 2. A 3, 1. Observen la flechita. Hay que tener muy presente esto. Cuando nosotros hacemos esa división y el cociente me dio en 1, ya el cociente termina en 1, ya ahí termina la división. Entonces empiezo yo a organizar de izquierda a derecha. Observen, de izquierda a derecha los elementos que están mostrados acá, el último cociente con los demás residuos que van de acá abajo hacia arriba, así como lo indica la flecha.
Entonces empecemos a ver. Entonces tenemos acá este 1, lo expresamos acá, por eso se dice de izquierda a derecha. Ese 1 se expresa acá. Este 1 corresponde a este, luego sigue este, luego sigue el 0, luego sigue este 1, dense cuenta que lo estoy señalando con el puntero, luego sigue este 0, luego sigue este 1, luego sigue este 0 y finalmente sigue este 1. Nunca van a superar los 8 bits, 2, 4, 6, 8, pero sí pueden ser inferiores, más adelante vemos un ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que al yo sumar esto, me da 213. Para comprobarlo, pues acá sabemos que vamos a multiplicar este 1 que corresponde a 128, ya lo habíamos mostrado en la tabla anterior, que es 2 a la 7. Este 1 que corresponde a 64, que es 2 a la 6. Este ya no lo tenemos en cuenta, que corresponde a 32, no se suma. Este sí lo sumamos, que corresponde al 16. Este no lo sumamos, que corresponde a 8. Este sí lo sumamos, que corresponde a 4. Este no lo sumamos, que corresponde a 2. Y este sí lo sumamos, que corresponde a 1. Entonces la sumatoria de esos elementos, es decir, de ese 1, de ese 4, de ese 16, de ese 64 y de ese 128, me debe ser igual a 213, que es lo mismo que estábamos expresando en la parte superior. Entonces, vuelvo y reitero, amigos estudiantes, dividimos por 2 la expresión hasta que me queda el último cociente en 1, o el cociente llega a ser 1. Luego empiezo a tomar desde abajo hacia arriba, como indica la flechita, y organizo de izquierda a derecha. De abajo hacia arriba yo organizo izquierda a derecha. El 1 con el 1, este 1 con este 1, luego este 0 con este, y este 1 que se encuentra acá, este último que está acá, sería este. Por favor, ténganlo en cuenta. Como les decía, nunca nos va a dar más de 8 bits, pero sí nos puede dar menos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos esta expresión, 28, que es más cortico. Volvemos a hacer el mismo proceso. 28 entre 2 a 14, 14 por 2, 28, 28, 0, Démonos cuenta que aquí el cociente nos dio un 1, que es lo que debemos esperar. Entonces, según la norma, vamos a hacerlo acá. Vamos a colocar este 1 de izquierda a derecha, ¿no? Este 1 que está acá, que estoy señalando con el puntero, sería acá. Luego seguiría este otro, que es un 1. Luego seguiría este otro, que es un 1. Luego seguiría un 0. Y luego seguiría este 0 que está acá. ¿Sí? Démonos cuenta que ahí no terminamos o no culminamos con los 8 bits. Solo contamos con 5 bits. Entonces, para yo relacionarlo, complemento con ceros, pero ojo, los ceros los complemento a la izquierda de la expresión. Ya tenemos 3 y 5, 8 bits. Si necesito expresarlo en 8 bits completos, los ceros se ponen a la izquierda. Entonces nosotros empezamos a hacer la misma expresión. 2 a la 0 da 1, pero por ser 0 no lo tenemos en cuenta. 2 a la 1 da 2, pero por ser 0 no lo tenemos en cuenta. 2 a la 2 da 4, sí lo tenemos en cuenta. Aquí 8, lo tenemos en cuenta. Y aquí 16. Entonces nos damos cuenta que 16 más 8, 24. Más 4, 28. Ahí nos da el valor entero inicial que se nos otorgó, que es el 28. Vuelvo y les aclaro, no se les olvide, simplemente sumamos los que están en 1, que para efectos pues 2 a la 0 da 1 no lo tenemos, 2 tenemos en cuenta es 4, 8 y 16. Repito, 4 que corresponde a este 1, 8 que corresponde a este 1 y 16 que corresponde a este 1, después de hacer las expresiones vistas en este punto, en este de acá, ¿sí? Este 4, este 8 y este 16, ahí tenemos 1, 1, 1, estos no los teníamos en cuenta porque son ceros, observémoslo nuevamente. Espero que hasta el momento vayamos teniendo un mejor entendimiento. Bueno, jóvenes estudiantes, para ir aclarando mejor. Hay otro punto indispensable que tenemos que tener en cuenta, que son las direcciones IP públicas y las direcciones IP privadas. Vamos a colocarlo acá. Direcciones IP privadas. Pues para que nos quede más bonito, vamos a copiar el formato y lo dejamos ahí. Listo.
Algo claro, las direcciones IP públicas son las direcciones de las páginas o sitios comerciales de internet, las páginas .edu educativas, .com comerciales, .mil militares, .go gubernamentales, etcétera, son direcciones IP públicas. Mientras que las direcciones IP privadas están establecidas para las empresas, por ejemplo las que manejamos en las instituciones educativas, las redes locales, por así decirlo. Las direcciones IP públicas manejan unos rangos, que son la clase A, que parte desde 0.0.0.0 hasta 127.255.255.255. La clase B parte desde 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255. La clase C va desde 192.0.0.0 a la 223. .255.255.255.255. Y la otra va de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Entonces básicamente estos son los rangos que manejan las direcciones públicas, de 0 a 127, de 128 a 191, de 192 a 223 y de 224 a 239. ¿Sí? Entonces observemos lo que estamos viendo ahorita. Una dirección IP consta de 4 elementos enteros, lo que vemos acá. Nunca la máxima expresión siempre va a ser 255, nunca va a ser superior. Entonces por favor tengámoslo en cuenta, de 0 a 127, de 128 a 191, de 192 a 223 y 224 a 239. Entonces, ahora vamos a ver los rangos de direcciones IP privadas que decíamos que para las empresas, para las corporaciones o empresas. Entonces, para la clase A es 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Para la clase B es 172.16.0.0 a la 172.31.255.255. La clase C es 192.168.0.0 a la 192.168.255.255. Aquí las tenemos, las direcciones IP privadas de 10.000 a 10.255.255.255. La clase B 172.16.00 a 172.31.255.255. Y la clase C, perdón, la anterior a la B, y la clase C 192.168.0.0 a 192.168.255.255. Entonces estos son los rangos. Si nosotros vamos a hacer una red local, una red privada, clase C, no podemos salirnos de estos rangos. Como mínimo debe ser esta IP y como máximo debe ser esta IP. Tanto para identificar la red, como para las puertas de enlace, como para el broadcast, como para las IP de los hosts, entiéndase por host, lo que son los computadores u otros terminales que hacen parte de la red. ¿Listo? Y la dirección IP pública, las que estamos acá. Es importante que conozcamos esos rangos, compañeros y jóvenes. Máscara de red. Antes que nada, una máscara de red, ¿no? La máscara de red está definida que para clase A es 255.000, para clase B 255.255.00 y la clase C 255.255.255.0. ¿Cuál es la particularidad que quiero aclarar en las máscaras de red? Las máscaras de red en clase A, los elementos, tanto clase A como B y C, los elementos que están identificados por 255 corresponden a las redes. Es decir, en la clase A, este primer octeto o primer elemento de los 4 en total corresponde a las redes, mientras que estos 3 corresponden a los computadores, a los hosts.
las IPs para los hosts. En la clase B está como mitad y mitad. Los dos primeros elementos de los 4 de la IP corresponden a las redes, mientras que los dos últimos corresponden a los hosts. Y la clase C, que es como para así, por así decirlo, redes más chicas, tiene los 3 primeros elementos dispuestos para las redes, mientras que solo el último elemento está dispuesto para los hosts. Sin más ni más preámbulos, en la clase A observamos que contamos con menos direcciones IP para las redes, pero por cada red contamos con una gran cantidad de hosts, de equipos, porque tenemos que descartar acá los 255 IPs posibles, y terminada esta, hasta que yo cancelo, hasta que yo termino acá la .0, la .1, la .2, la .3, la .4 hasta la .255, es que este salta de 0 a 1, o puede saltar de 0 a 1. Entonces imaginen los millones de equipos que se pueden manipular o se pueden configurar en redes clase A. Acá lo mismo, acá es clase B. Aquí las redes, simplemente estos dos elementos son los que me dan los hosts, entonces, y estos dos me dan las redes. También puedo contar por cada red, puedo contar con una gran cantidad de equipos. Y en esta se presenta que contamos con una mayor amplitud o cantidad de redes, porque tenemos los primeros 3 elementos para las redes, y cada red pues va a tener menos equipos. Por cada red que se presente, que se dé acá, vamos a tener solo 255 alternativas de IPs posibles, ¿sí? Más adelante vamos aclarando eso, así con el tema, con lo que damos en clase, con lo que las consultas que hagamos extemporáneas y demás. Entonces, estas son las máscaras de red, también hay que memorizarlas. Estas se generan automáticamente y si no, tenemos que configurarlas. Aquí hacemos una claridad. La máscara de red es la combinación de bits que sirve para delimitar, ojo con esto, delimitar los ámbitos de red. Concluye la parte o elementos de red y la parte o elementos de hosts. Más adelante, cuando veamos el ejemplo de subneteo, vamos a verificar en qué consiste una máscara de red. Prácticamente es la que me está delimitando, me está indicando la cantidad de IPs que pueden ser definidas o ser utilizadas dentro de una red o una subred. Hay otros componentes teóricos que es indispensable conocer para los ejercicios que les voy a presentar a continuación, chicos. ¿Cuál es la puerta de enlace? Teóricamente dice que la puerta de enlace o gateway es un dispositivo, ojo, es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. No olviden que el filtro, la organización de la comunicación entre redes es por medio de protocolos. Protocolos ya los iremos viendo en clase con detenimiento. Pero la puerta de enlace es ese punto. Generalmente para nuestros ejercicios, para nuestros ejemplos, ese dispositivo va a ser en el routador, que va a ser el enganche con elementos exteriores y con arquitecturas y protocolos distintos. ¿Listo? El broadcast, es importante definir qué es un broadcast. Más adelante lo vamos a ver en un ejercicio de sus redes. El broadcast o difusión es la transferencia de información desde un nodo emisor, ojo, un solo nodo emisor, un punto emisor, a una multitud de nodos receptores. Entonces, ¿qué es broadcast? Es la posibilidad de enviar un mismo paquete desde un elemento a todos los elementos de la red. Digamos, yo quiero compartir una información, ¿sí? Entonces, el nodo donde está la información lo comparto en una red, pero no tengo que compartirlo equipo por equipo, sino que lo comparto a una IP, especialmente a una dirección IP, que esa dirección IP es la que permite que ese nodo, esa información de este nodo emisor, el nodo que va a compartir, llegue a todos los equipos que pertenecen a esa red. Entonces prácticamente eso es el broadcast, la posibilidad del envío de un mismo paquete a todos los elementos de una red. ¿Qué es subneteo? Subneteo es lo mismo, subredes. Subneteo, subred. Es el proceso en el que se divide una IP física en subredes lógicas, las cuales trabajan como una red individual, así pertenezcan a la misma red física y al mismo dominio. Ojo, entonces subneteo básicamente, por así decirlo, es tomar una red física ya definida y esa red física prácticamente la reorganizo en pequeñas redes, ¿sí? Para poder hacer mejor organización y aprovechamiento de las direcciones IP. Yo no puedo tomar, por ejemplo, para una red de 70 equipos, o ¿sí? Disponer de 80 IPs que más o menos se requieren para 70 equipos, se requieren 72, 73 IPs, y desperdiciar todo el resto. Entonces las IPs que siguen a continuación también son utilizables,
y para eso es que sirve el subneteo. Ahorita con el ejemplo espero que este término quede más claro, jóvenes. Bueno, nos hemos extendido un poquito, pero es indispensable que reconozcamos estos temas. Entonces, así que tomémonos una agüita, pausemos el video, tomémonos una agüita, refresquémonos, estirémonos, movamos la cabeza, ejercicio de motivación, de movimiento, y cuando estén listos continuamos. 3, 2, 1. Bueno, creo que ya están listos. Bueno, continuemos con las subredes. Voy a hacer en este momento, esta tablita vamos a hacer un ejercicio de subredes clase C, para que sea como más fácil. Entonces me están dando una red general. Esa red general me está diciendo, cuando yo observo este número, 192.168, yo ya conociendo la teoría sé que pertenece a rango de direcciones privadas clase C. Entonces me están dando esta red con sus 4 elementos. 192.168.10.0. Prefijo 24. ¿Por qué es 24? Porque como les había mencionado yo a ustedes anteriormente, me subo nuevamente, les había dicho acá en la máscara de red que la clase C, los 3 primeros elementos corresponden a las redes y el último corresponde a los hosts. Entonces démonos cuenta, si los 3 primeros elementos corresponden a las redes y convertimos estos elementos en bits, pues sabemos que el primer elemento consta de 8 bits, el segundo elemento o octeto consta de 8 bits y el tercer elemento u octeto también consta de 8 bits. Y entonces eso me da 8 por 3, 24. Entonces de ahí se sale el prefijo que corresponde a esa red que nos están dando para subneteo. 24. 8 por 3, 24. No se les olvide. Como es clase C, como el rango IP pertenece a clase C, mírenlo acá, la clase C el rango es 192.168. Entonces, ¿qué me está diciendo la IP abajo? Que es de clase C y que corresponde al rango de direcciones privadas, o así sean públicas. Lo importante es que estamos en clase C. Por ser de clase C, entonces estamos contando que los primeros elementos corresponden a las redes y el último a los hosts. Y el prefijo solo me muestra en cantidad de bits los elementos que corresponden a las redes, que son 8 y 8, 16 y 8, 24. Tenemos acá. Entonces de ahí los 24, espero que haya quedado claro. Listo. Cuando nosotros vamos a trabajar subredes clase C, sabemos o conocemos que solo disponemos del cuarto octeto. Ojo con esto, solo disponemos del cuarto octeto para nosotros asignar nuestras IPs. Entonces, al tomar nosotros el cuarto octeto, volvemos y retomamos lo que vimos anteriormente. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Ahí están los 8 bits que corresponden al cuarto octeto y su representación en entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces es lo mismo, el 1 de 2 a la 0, el 2 de 2 a la 1, el 4 de 2 a la 2, el 8 de 2 a la 3, el 16 de 2 a la 4 y así sucesivamente hasta el 128 que corresponde al 2 elevado a la 7. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Este ejercicio me están pidiendo que vamos a crear dos subredes, la subred ventas y la subred secretarias, ¿sí? Entonces la subred ventas, si a nosotros nos dan varias subredes, nosotros debemos empezar a reorganizarlas de mayor hosts, o sea, primero descartamos la red que requiere mayor hosts, luego la red que requiere menores hosts. Si nos están pidiendo incluso otra red de 250 hosts, entonces esa sería la que iría primero, luego la de 100 y luego la de 60. Para este ejemplo me dan una de 100 hosts y una de 60 hosts. Por eso vamos a descartar primero la de mayor número de hosts, que es la de 100. Listo, chicos. Entonces la dirección de la subred. La dirección de la subred empezamos a utilizar esta, que sería la 192.168. Por favor, me ayudan. Punto 10, muy bien. Punto 0, muy bien. Esa es la dirección de la subred ventas. ¿Ya? La primera IP, yo coloqué acá puerta de enlace porque generalmente nosotros la primera IP que podemos obtener de esa red se la vamos a asignar al enrutador. Generalmente se le suele poner al enrutador o al router, que va a ser la puerta de enlace para los demás hosts. Va a ser la IP del enrutador, pero a la vez se va a convertir en la gateway o puerta de enlace de todos los equipos que pertenezcan a esta red, ¿sí?
Pero antes que nada, para yo saber mis límites, debo hacer los saltos. ¿Qué corresponde el salto? Me ubico en la siguiente posibilidad de la red y yo observo. Me están diciendo que 100 hosts. Ojo con esto, 100 hosts. Entonces yo empiezo a definir esas 100 direcciones más 2 más. Buena pregunta, me están diciendo ustedes, pero ¿por qué 2 más? Porque debo descartar o tomar una IP que me identifica la red, que en este caso sería esta, y debo tomar una IP que sirve para el broadcast. Entonces me están pidiendo 100, yo tentativamente digo que necesito 102, porque fuera de estas 100 necesito una para identificar la red y necesito una para el broadcast. Entonces 102 ¿lo puedo suministrar acá en uno? No, no cabe en uno. 102 cabe en 2, no. 102 cabe en 4, ¿me puede soportar acá? No. 102 cabe en 8, no. 102 cabe en 16, no. 102 cabe en 32, no. 102 cabe en 64, no. 102 cabe en 128, sí señor. 102 cabe en 128. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que el número que corresponde a los hosts de la subred deba ser, obviamente tiene que ser inferior al elemento entero que corresponde a cualquiera de los bits del cuarto octeto, en este caso por ser clase C. 100 no cabe en 64, pero 100 sí cabe en 128. Entonces hacemos algo que se llama salto. Entonces acá hacemos el salto. Entonces me quedaría 192.168, ¿sí? Punto 10, punto, y colocamos el número entero que aparece acá, 128. ¿Por qué? Porque ahí estoy delegando todo este espacio, los números anteriores al 128, como es el 127, el 126, el 125, el 124, el 123, hasta el 0, son elementos en los que yo puedo meter divinamente las 100 IPs de los hosts que necesito, al igual que la IP que identifica la red, que es esta, y al igual que la IP que para el broadcast, que es esta. Entonces vamos a continuar nuestro proceso. Como la 10.0 es la dirección que me identifica la subred, entonces vamos a utilizar la primera IP posible, va a ser la 192.168.10.1, ¿sí? Y esta IP generalmente por organización o por temática uno se la incorpora es al enrutador. ¿Cuál va a ser la última IP? Pues si acá tenemos la 128, ¿sí? Decíamos que la última IP es para el broadcast. Ojo con eso. Decíamos que la última IP es para el broadcast. La primera es para identificar la red, por eso tomé la subred, en este caso subred, por eso tomé la 10.0. Y la última para identificar el broadcast. Pero la última de este rango, teniendo en cuenta que la siguiente subred empieza con 128, pues la última va a ser 127. Por eso yo coloco acá 192.168.10.127. Entonces no se les olvide, ¿por qué 127? Porque como este rango empezó en 128 debido al salto que me mostró este número entero acá, la última del rango anterior, es decir, la última IP posible de la subred ventas va a ser 127, y esa es la que yo delego para el broadcast. Por medio de esta IP es que desde un nodo o elemento se le va a enviar un mismo paquete a todos los elementos que corresponden a esta red, en este caso a los 100 hosts. Entonces, la última IP que yo voy a asignar a un host, sea un teléfono, sea una impresora o sea un computador, va a ser pues obviamente la 192.168.10.126. Está claro, ¿no? Entonces no se les olvide. Entonces, claro, porque la 127 es para el broadcast. Esta es la última que le puedo delegar a un host. Esta es la primera que le puedo delegar a un host, que generalmente es un enrutador, en este caso un DTE, un DCE, equipo de comunicación de datos, que viene siendo la puerta a la IP del enrutador y a la vez la puerta de enlace para todos los demás equipos. Pero ¿para qué equipos puede ser la puerta de enlace este 10.1? Pues para el equipo que tiene la dirección 192.168.10.2, que sería el primer host, la 192.168.10.3, que sería el segundo host, y así sucesivamente. La puerta de enlace de esos equipos desde la punto 2, la punto 3, la punto 4 y ahí consecutivamente va a ser la 10.1. Ahorita les mostramos dónde es, básicamente. Ahora nos encontramos con la submáscara de subred. Como es que la CC
Nosotros sabemos que la máscara de red clase C es 255.255.255. Pero como estamos ya hablando de sus redes, por ejemplo esta, si yo hago la máscara de red acá sería 255.255.255.0, que eso lo vimos arriba, decíamos que las máscaras de red clase C es 255.255.255.0. Ahora la máscara de red acá cambia, porque ya es la máscara no de la red, sino de la subred, que se llama ventas. Entonces 255.255.128. Ustedes me dicen, bueno, profesor, ¿de dónde sacó 128? Pues les tengo la respuesta. Este 128 que yo anoto acá corresponde a este elemento entero que corresponde al primer bit del cuarto octeto. Como hasta en este momento fue que cupo los 100 hosts que necesitaban las subred ventas, entonces este elemento, esta definición entera, es la que yo expreso aquí. ¿Sí? Entonces no se les olvide. ¿Qué prefijo? Entonces, 25. Vuelven y dicen, bueno, el profesor, ¿de dónde sacó el 25? Entonces tengámoslo en cuenta. La IP general tenía prefijo 24 porque estábamos tomando en cuenta los 24 bits del primer, segundo y tercer octeto. Ya habíamos dicho que 8 por 3, 24. Estábamos tomando los 24 bits del primer, segundo y tercer octeto. 8 por 3, 24. Pero como el elemento, por así decirlo, la ubicación del cuarto octeto que me sirvió fue esta, entonces yo tengo el octeto 1, 8. El octeto 2 que está acá a la izquierda también, del octeto 4 y a la derecha del octeto 1, 8 más. Y el octeto 3 que está a la derecha del octeto 2 y a la izquierda del octeto 4, 8. 8 por 3, 24. Y más. Y tomo este como bit tal, 1, entonces me da 25. Entonces por favor ténganlo en cuenta. Tomé los 24 bits de los 3 octetos anteriores, octeto 1, 2 y 3, y le sumé el bit que utilicé del cuarto octeto, tanto para definir acá la submáscara de su red como para definir el prefijo. Entonces coloqué 128 porque este fue el bit o elemento del cuarto octeto que utilicé, en vista de que ahí era donde posiblemente podía meter yo los 100 hosts. Y al igual lo tomo no solo como entero, sino lo tomo como bit, o sea un 1 más, y ese 1 más se lo sumo a los 24 anteriores y me da 25. Por lo tanto estamos contando con eso. Entonces para host estamos utilizando 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Espero que me haya hecho entender. Para profundizar mejor vamos a agregar a este. Vamos a hacer la siguiente. Entonces vamos a suponer la siguiente acá. No necesito sino 100 y 60 hosts. Entonces, pero yo necesito definir el saldo para definir el límite, o sea, la última IP que sería para el broadcast de la segunda subred que es secretarías. Entonces yo vuelvo a hacer el cálculo. Necesito 60 hosts, ¿sí? 60 hosts caben 8, no. Caben 16, no. Caben en 32, no. Caben en 64, bueno, vamos a hacer el análisis. 60 hosts más 1 que es para identificar la subred, 61, más 1 que es para el broadcast, 62. 62 caben 64, sí. Por lo tanto, entonces el salto va a ser de 64. Mire, el salto va a ser de 64. Entonces la IP de abajo, la que continuaría abajo sería 192.168.10.192. ¿Por qué? Porque aquí terminé en 128. Me está diciendo que el saldo es de 64. 128 más 64, 192. Entonces ya teniendo este 192 como referencia, solo lo coloqué acá para que me sirviera de referencia y determinar el límite final de la segunda subred. Ya me está diciendo que el broadcast de la segunda subred será la cual, la 192.168.10.191. Observen, yo termino acá en 191 y se supone que si existiese una tercera subred, esta empezaría en 192, entonces sería 191. ¿Cuál sería la primera IP acá, que a su vez se me puede convertir en puerta de enlace o IP del enrutador? 192.168.10. ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? 129. Muy bien. Esa sería
la primera IP. Esta 128 es la que identifica la red. Esta 129 sería la primera IP que por estructura se convierte en la IP del enrutador y a la vez la puerta de enlace de los equipos, de los 60 hosts o direcciones que voy a utilizar. ¿Cuál sería la última IP? Pues la anterior a la 191, que es la 190. 192.168.10.190. Bueno muchachos, aquí prácticamente estaríamos terminando el ejercicio y vamos a crear la submáscara de su red. Entonces decíamos la submáscara de su red 255.255.255. A ver, ¿quién me da la respuesta? Muy bien compañero, muy bien. Para yo definir el cuarto elemento de la submáscara de su red y utilicé este elemento, entonces ya estoy tomando como redes este y este elemento del cuarto octeto. Por lo tanto la parte entera es 128 más 64, entonces sería 192. Vuelvo y le repito, como los 60 hosts o 62 teniendo en cuenta la que identifica la red y el broadcast caben en 64, caben acá en este ítem, en este segundo elemento del cuarto octeto. Para yo definir la submáscara de su red, tomo esos elementos como enteros, 128 más 64, 192, y es lo que expreso acá. Y como les había dicho en la anterior, que 25 fue porque utilicé este elemento, acá estoy utilizando dos elementos adicionales, 24 que venían de los tres primeros octetos, más dos elementos acá en binario son 25 y 26, entonces el prefijo 26. Entonces espero que quede claro. No se les olvide que este 25 y 26 sale de los elementos que utilicé. Para la subred ventas utilicé solo este, entonces le sumé uno nomás a 24, me da 25. Y para el caso de los 60 hosts, utilicé hasta acá, entonces alcancé a abarcar estos dos elementos, 24 más 2, 26. De igual manera, la parte entera para la parte final de la submáscara de su red. ¿Listo? Listo muchachos, yo ya con esto puedo borrar esto. Lo voy a dejar ahí, pero no es necesario, ya simplemente lo anoté era para verificar de cuánto iba a ser el salto, que fue de 64, entonces 128 más 64, 192, y esto me permitió definir la última IP de la subred secretarías, que es para el broadcast, que era la 191. Por lo tanto, el último host puede tener la 190, el primer host, que en este caso sería generalmente el enrutador, puede tener la 129. Mientras que la que identifica la red es la que le continúa a la última de la subred ventas, que es la 128, en este caso empezando secretarías. Entonces, muchachos, espero que haya quedado claro. Por favor, si tienen que ver mi video tantas veces sea necesario, veámoslo. La idea es que la comprensión quede clara sobre el tema, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un respiro y voy a continuar haciendo la simulación para que quede un mejor entendimiento en Cisco Packet Tracer. Vamos a hacer esta simulación, vamos a hacer la misma. Entonces decimos su red ventas, su red secretarías. Acá tenemos el Cisco. Para esto tengan en cuenta una cosa, a pesar de que estamos implementando dos subredes, no requiere que utilicemos dos enrutadores. Entonces simplemente vamos a utilizar un solo enrutador. Para efectos de este ejemplo vamos a utilizar el enrutador genérico. Lo tenemos acá, tenemos acá el panel de redes, aquí el panel de redes, y utilizamos un enrutador genérico. Tenganlo en cuenta acá, el enrutador genérico. Este enrutador tiene unos elementos, ¿sí? Estos son los que vamos a configurar, que son los adaptadores Ethernet. Tenemos un adaptador de Ethernet, tenemos dos adaptadores Ethernet. Si nuestro ejemplo estuviera relacionado con tres subredes, entonces, ¿qué necesitaríamos? Un adaptador Ethernet adicional. Para ello, yo apago el interruptor, puedo arrastrar esto hacia mi izquierda. Son adaptadores que no necesito para este ejercicio, ¿sí? Estoy suponiendo, necesito un adaptador, para hacerme claro, por cada subred necesito un adaptador. Entonces acá solo tengo dos. Para mi ejemplo me sirve dos porque solo son ventas y secretarías. Si no, les explico a cultura general. Si nosotros vamos a utilizar una tercer subred, por ejemplo, entonces necesito generar un tercer adaptador. Entonces quito los que me sobran e introduzco este PT Router NM1CE y lo agrego acá.
Ya quedaría con 3 adaptadores, pero vuelvo les digo, es una explicación en caso de que durante la clase generemos ejercicios en los cuales creemos 3, 4 o 5 subredes. Entonces aquí les estoy explicando cómo generar los adaptadores. Ahora sí encendemos el interruptor acá y empezamos a la configuración. Él empieza a cargar, el sistema me está cargando los adaptadores. Esperemos que cargue para poder continuar con el proceso. Le decimos OK. Listo. Entonces acá los tenemos. Adaptador 00, adaptador 10 y tenemos un adaptador 20 que fue el que precisamente te agregué ahorita. Pero vuelvo y les digo, como son solo dos subredes, vamos a utilizar solo el Ethernet 00 y el Ethernet 10. Este no, este sería para el caso de que necesitáramos crear una tercera subred. Entonces vamos al adaptador 00. Observémonos que él me está pidiendo la IP. En este caso es del enrutador. Entonces, ¿qué IP le podemos estar dando? A ver, soy todo oídos. No le olviden, entonces vamos a hacer el salto con el documento de Word para ir observando. En este caso, la 10.0 es la IP que me identifica la red. Pero en este caso, como estamos configurando, y yo les había dicho que lo que le demos acá al enrutador prácticamente se me va a convertir en que en la puerta de enlace de los hosts o computadores que estén o que pertenezcan a la red. Entonces va a ser esta. Entonces vamos a tomar y le vamos a dar la 192.168.10.1, ¿sí? Es esta IP que tenemos acá, la primera IP, que es para el enrutador. Sus máscaras de su red. Él me está poniendo la máscara como si fuera clase A general, pero yo ya sé que la submáscara de su red la tenemos acá, es .128. Es indispensable que yo la cambie. Por eso es importante las máscaras y submáscaras de red, porque delimitan la cantidad o los elementos que pertenecen a la red. Activamos, aquí en ON es indispensable que activemos el adaptador, no le olvide la IP y la submáscara de su red que ya definimos acá. Ahora vamos al adaptador 10, el adaptador 10. El adaptador 10 es el que vamos a utilizar para la subred secretarías. Entonces volvemos a hacer el proceso. ¿Cuál es la IP del adaptador? Pues 192.168.10.129. ¿Sí? La submáscara de su red me bota 128, pero no, nosotros ya hicimos el análisis y nos dice que la submáscara de su red realmente va a ser 192, que es el valor que tenemos acá. Entonces tenemos la IP 129 y la submáscara 192. Este Fase Ethernet 10 sería la subred secretarías y Fase Ethernet 00 sería la subred ventas. Activamos, que no nos olvide, importante activar, y cerramos. Listo, volvamos al diseño. Entonces ahora vamos a requerir unos switch. Vamos a utilizar los switch genéricos. Voy a arrastrar un switch acá y voy a arrastrar otro switch acá. Aquí vamos a hacerlo más ordenadamente y vamos a utilizar para nuestro ejemplo solo 2 computadores por switch. Vamos a buscar los equipos. ¿Sí? Tenemos los computadores acá en este enlace, dispositivos. Vamos a arrastrar el genérico, un computador, otro computador. Ahí vamos a hacerlo sencillo, ya con que creemos 2 computadores bien, ustedes ya pueden agregar los que quieran. Los 100 si quieren acá de una vez para la subred que se llama ventas, y los 60 para la subred que se llama secretarías. Listo, ahora vamos a hacer los canales de comunicación. Venimos a este rayito naranja, ahí donde está mi puntero, escogemos el cable, vamos a hacerlo del enrutador en fase Ethernet 00, como les había dicho ahorita, a fase Ethernet 01. ¿Sí? Volvemos a hacerlo ahora del switch fase Ethernet 11 y lo conectamos al fase Ethernet 0 del computador. Repetimos el proceso del switch fase Ethernet 2.1, no le olvide que el 1.1 ya fue conectado con el PC0. Ahora el fase Ethernet lo vamos a conectar con este en fase Ethernet 0. Ahora vamos a hacer la conexión entre el enrutador y el segundo switch. Entonces, fase Ethernet 1.0
porque el 00 lo conectamos al switch 0 y entonces el false Ethernet 10 lo vamos a conectar al switch 1, que corresponde a la red a la subred, perdón, de secretarías. No se nos olvide, este switch prácticamente va a ser la subred ventas y este switch va a ser la subred secretarías. Ahora comunicamos los equipos. Fase Ethernet 1.1, fase Ethernet 0 y nuevamente fase Ethernet 2.1, ya saben por qué, obviamente va aumentando los puertos de cada dispositivo porque a medida que vamos avanzando y agregando elementos, estos están siendo ocupados. Tenemos que darle un ratico para que el Cisco haga la configuración adecuada. Bueno, entonces no se los olvide, vuelvo y repito, en el fase Ethernet 00 configuramos la red de ventas con sus máscaras de subred, y en el fase Ethernet 10 configuramos la subred de secretarías con sus máscaras 192. Ahora nos corresponde crear los equipos. Entonces vamos a equipo, le damos un clic en el equipo, venimos a desktop y en desktop vamos a IP. Manejamos direcciones IP estáticas, no se nos olvide, estáticas, porque DHCP es protocolo de configuración dinámica de host, donde asigna la IP automáticamente. Entonces, como las vamos a asignar nosotros, vamos a usar la estática. Entonces la IP, habíamos dicho, para hacer este proceso nuevamente y poderlo mostrar con ustedes, vamos a utilizar la tablita. Me está pidiendo la IP. ¿Cuál sería la IP del primer equipo? A ver, esta es la puerta de enlace y es la 10.1. Sabemos que esta ya se la otorgamos al enrutador, entonces la IP acá sería del primer computador o host 192.168.10.2. ¿Por qué 2? Porque es el número que le sigue a 1 y esta que tiene 1 es la IP del enrutador, entonces punto 2. Su máscara de su red ya la teníamos, cambiamos acá porque ya habíamos dicho que era hasta 128, ¿sí? Puerta de enlace por defecto, entonces la tenemos que poner. ¿Cuál era la puerta de enlace? Muy bien, jóvenes, veo que están atentos, la 192.168.10.1. esta es la puerta de enlace del fase Ethernet 00, la que leímos en el enrutador en fase Ethernet 00. ¿Sí? Hasta ahí claro, ¿no? No se nos olvide, ya aquí cerramos y venimos nuevamente al Cisco y configuramos el segundo equipo. Nuevamente desktop, IP, ya esto lo hacemos automáticamente 192.168.10.3. ¿Por qué punto 3? Porque el primer equipo de la red, o sea este, tiene la IP punto 2, entonces esta va a ser punto 3. La submáscara de su red, ya lo sabemos, ya está en la tablita, ya lo aclaramos, 128, ¿cierto? Y la puerta de enlace por defecto, pues 192.168.10.1, que es la que le dimos al enrutador en fase Ethernet 00. Ya eso no hay que aclararlo, estas dos son iguales que el anterior host. Estos dos elementos, tanto la máscara de su red como la puerta de enlace, van a ser iguales para todos los 100 hosts que corresponden a la subred ventas. Lo único que va a ir incrementando de uno en uno va a ser 3, 4, 5, 6, lo que está acá. Espero haya quedado claro. Cerramos. Ahora vamos a configurar los equipos de la segunda subred, que en este caso sería secretarías. Entonces, venga, yo le coloco acá. Nuevamente ustedes me dicen pasos, muy bien, desktop, muy bien, configuración IP, muy bien. Ahora les voy a mostrar la tabla. ¿Cuál sería la dirección acá? ¿Dónde quedamos en la última? Aquí en la última, ¿dónde quedamos? Por favor, vamos a observar la tablita. Es que está como, vamos a organizarlo de tal manera que lo podamos apreciar de una mejor manera. Entonces la IP, decíamos que la puerta de enlace es la 129 de la segunda subred secretarías. Entonces la primera IP del primer equipo de esta segunda subred sería 192.168.10.130. 130 porque es la que le sigue a 129. Su máscara de subred, ya habíamos dicho que era 192, que es la que tenemos por aquí, 192. Vean dónde está mi puntero, por favor, para los que de pronto están algo confundidos, 192. Y ahora la puerta de enlace por defecto, ya hemos repetido más de una vez, que es la que le configuramos al enrutador, en este caso en fase Ethernet 10. Entonces, la 192.168.10.129, que es la que tenemos acá, 192.168.10.129.
punto 10, punto 129. La submáscara de su red y el primer equipo. Este quedó en 130, entonces el siguiente va a ser 131. Entonces cerramos acá. Vamos nuevamente. Configuramos ahora el PC2 de la segunda subred, que se llama secretarías. Desktop, configuración IP. Entonces dijimos que 131, ¿no? Entonces 192.168.10.131. ¿Sí? La submáscara de su red ya 192, ya conocimos de dónde salió el 192, ya sabemos de dónde sale el 131, y las gateway o puerta de enlace, pues la 192.168.10. Decíamos que la 129, ¿cierto? La 129. Listo, chicos. Entonces vamos a resumir. Como estamos trabajando dos subredes que son venta y secretaría, el Fast Ethernet 00 configuramos la puerta de enlace VIP en el enrutador y la máscara de subred o submáscara de subred para la de 100 hosts, que era la subred ventas, y la Fast Ethernet 10 hicimos la configuración ya con el salto para la subred 2, que era secretarías. Entonces la submáscara de subred 192 y este 129, pues que es el IP que le estamos en este momento otorgando al enrutador, que para los hosts se me vuelve puerta de enlace. Listo. Y los hosts los configuramos ¿dónde? Entrando al equipo, desktop o escritorio y configuración IP. Entonces ahí tenemos los elementos. El número que le sigue, ¿sí? Después de la máscara de su red, el prefijo y lo demás. Vamos a ver si nos funcionó el ejercicio. Entonces no lo olviden, este switch corresponde a la subred ventas 100 hosts y este switch corresponde a la subred secretaría 60 hosts. Yo acá puedo meter el PC3, el PC4, el PC5 hasta completar los 100 PCs que pronto necesitaría para tal efecto, o impresoras, no necesariamente IPs para computadores, sino también para impresoras o teléfonos IP. Y acá los 60. Entonces vamos a hacer la prueba. Sabemos que las pruebas vamos a desplegar aquí en esta flechita, si lo tienen oculto, del Cisco Packet Tracer 7.0. entonces en esta flechita oculta acá desplegamos el escenario que me muestra la efectividad de la conexión o no. Vamos a conectar acá, seleccionamos, vamos a conectar un equipo de la misma subred ventas satisfactorio. Entonces hay conexión por lo menos entre la subred ventas, los equipos de la subred ventas, hay buena configuración. Ahora la prueba del millón, vamos a comunicar un equipo de una subred, en este caso secretarías, con un equipo de la subred ventas, a ver qué sucede. Seleccionamos el sobrecito de envío paquete de datos, seleccionamos un equipo de la subred secretarías y lo enviamos a un equipo de la subred ventas. En progreso, falló. A veces hay que repetirlo. Seleccionamos nuevamente, seleccionamos el equipo acá y seleccionamos el equipo acá. Satisfactorio. Entonces ya descansé, el ejercicio nos dio bien. Vamos a hacer, pues ustedes dirán, bueno, vamos a hacer pruebas hasta definir si nos dio bien exactamente o no. Entonces vamos a comunicar el primer equipo con el último equipo. Vamos acá, el primer equipo con el último equipo. En progreso, falló. Vamos a hacerlo nuevamente, el primer equipo con el último equipo. Satisfactorio. Esos fallos generalmente suelen ser unos errores, por así decirlo, del Cisco Packet Tracer. Desde que nos aparezca satisfactorio en la segunda o tercer intento, entonces ya podemos concluir que la configuración nos quedó bien. Igual es que a veces se demora como en cargar su propia configuración. El segundo con el tercero, satisfactorio, y vea, ya pertenecen a dos subredes diferentes. Ahora, el segundo con el cuarto, que también pertenece a dos subredes, satisfactorio. Nuevamente, el primero con el cuarto, satisfactorio. Ya todos están dando satisfactorio, ya actualizó en su memoria. Este con este, satisfactorio. Este con este, satisfactorio. Este con este, satisfactorio. Bueno, ya ahora en adelante ya todos nos están dando satisfactorio. Entonces muy bien, muchachos, con esto ya doy por terminado o ejemplifico lo que habíamos hablado en teoría de las subredes clase C, para que lo tengamos en cuenta. Es importante que lo estudiemos, perdón. Debemos tener en claro el concepto de puerta de enlace, de máscara de red, de máscara de subred, que es un neteo y demás elementos. No sé si ya les había aclarado el subneteo. Subneteo, pues ya habíamos dicho que es un proceso en el que se divide una IP física en sus redes lógicas. Ya eso estaba claro, muy bien. Retomando, hicimos el proceso acá. Subneteo clase C.
Entonces espero que haya existido un mejor entendimiento, y cuando saltemos a ver su neteo de clase B o clase A, entonces no nos debemos como preocupar mucho, porque el mecanismo es casi el mismo. Bueno, vamos a aprovechar este momento, ya un solo video, larguito, tiende a sonar cansón por tanto diálogo mío, pero lo importante es que yo quiero que ustedes aprendan y puedan mejorar un perfil y proyecto de vida más sostenible. Ya saben que lo que más vale en la vida y el mejor recurso, mejor herencia que le pudo dar su papito, su mamita, su abuelito, es el conocimiento. Y pues es mi función permitir que eso se cumpla. Aquí tengo un ejercicio, vamos a hacerlo. Su red es clase B. Listo, al igual que lo anterior, ya habíamos dicho, nos están dando una red, es lo mismo que la anterior, damos cuenta que es el mismo proceso, nos están dando una red 172.16. Como es clase B, estos son los dos elementos que corresponden a las redes, y 0.0 son los dos elementos que corresponden a los hosts. También denotamos que no pertenece a las direcciones públicas, sino que pertenece a las direcciones privadas. ¿Por qué? Pues nosotros hemos visto anteriormente en esta presentación que el rango de direcciones privadas clase B va desde la 172.16.00 a la 172.31.255.55. Prefijo 16. No veo necesario explicar de dónde sale ese 16. Al igual que aquí me daba 24, ¿por qué? Porque era clase C y porque los primeros 3 octetos eran para las redes, y los 3 primeros octetos expresados en bits eran 8 por 3, 24. Sucede igual acá. Como es clase B, entonces los 2 primeros octetos corresponden para las redes, entonces tenemos 8 y 8, 16. 8 por 2, 16. De ahí el famoso número 16. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar en detalle, ya eso quedó claro. En este ejemplo particular clase B, ya vamos a utilizar el tercer octeto y el cuarto octeto. ¿Por qué? Porque en clase B, el tercer y cuarto octeto son los elementos que disponemos para los hosts. Ya tenía aquí una propuesta. Repetimos las subredes, pero observemos que la cantidad de hosts ya no son tan sencillos como 100 y 60, sino que estamos una subred ventas, una subred secretarías y una subred administrativos. La subred ventas requerimos 4000 equipos. Entonces volvemos al mismo proceso, jóvenes estudiantes. Nosotros hemos denotado que la parte entera de la tabla del cuarto octeto iba hasta 128. Pero como ya vamos a utilizar el tercer octeto, entonces seguimos la secuencia de elevar a la 2. ¿Sí? Si 128 proviene de 2 a la 7, 256 proviene de 2 a la 8, aquí 2 a la 9, 2 a la 10, 2 a la 11, 2 a la 12, 2 a la 13, 2 a la 14, 2 a la 15, etc. Entonces seguimos la secuencia. 32 por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256, por 2, 512, por 2, 1024, por 2, 2048, por 2, 4096, por 2, 8192, y así sucesivamente hasta terminar los 16 bits que corresponden al tercer y cuarto octeto, que son, según clase B, destinados para los hosts. Entonces volvemos a hacer el mismo proceso anterior. Necesitamos 4000 equipos. Nos dieron una IP general. Entonces yo ya sé que acá empiezo. Entonces empiezo con la IP general. 172.16. Díctenme por favor. .0.0. Muy bien. Estamos cogiendo la idea. Vamos a hacer el salto. Necesito 4000 equipos. 4000 equipos caben en 1024, no. Caben en 2048, no. Caben en 4096. Sí, por lo tanto el salto va a ser de ¿cuánto? De 16. Ojo con esto. No es que el salto vaya a ser de 4096, no. La expresión básica acá, el salto va a ser de 16. Esta es la notación entera, y esta es la notación que me permite validar los saltos. En el ejercicio anterior lo que me permitió validar el salto fue lo de arriba, ¿sí? Que coincidencialmente, por ser el cuarto octeto, pues eran iguales. Entonces, pero acá ya vemos algo un poquito diferente. Entonces el salto va a ser de 16. Entonces voy a colocarlo acá en la siguiente dirección. O sea, la dirección que identifica la subred secretaría va a ser 172.16.9.
No se les olvide que estamos hablando de clase B, entonces la clase B, las redes las empezamos a manejar a partir del tercer, perdón, los hosts por así decirlo, lo empezamos a manejar a partir del tercer octeto, ¿cierto? Entonces tenemos acá, para que vayan analizando, punto 16.16, ¿sí? Coincidencialmente nos dio este 16 acá. Como decíamos que 4000 hosts caben en 4096, tomando la primero que identifica la red y el último para el broadcast, los saltos van a ser de 16. Entonces, yo ya terminado acá en 0. Perdón, acá me faltó un elemento, punto 0. Listo, ahora sí. Yo ya terminado acá en 0, entonces yo me salto ahora a 16. El salto es de 16. Ten en cuenta que yo ya no estoy trabajando con el último elemento, el cuarto elemento, sino estoy trabajando con el tercero, que también pertenece a los hosts. Hasta ahí creo que queda claro. Entonces ya hacemos lo mismo que ahorita, empezamos ya a descartar 172.16. A ver, los escucho a ustedes. Muy bien, punto 0, punto 1, que sería la primera IP, generalmente la que le vamos a asignar en el enrutador. Y tenemos el broadcast, pero el broadcast ustedes entenderán que el broadcast es la IP anterior a esta, porque es la última de las subred ventas. Entonces, ¿cuál sería? Por favor me dictan 172, muy bien, punto 16, muy bien, punto, ¿qué? Ojo, muy bien, punto 15 para el que dijo 15, felicitaciones, se merece un aplauso. Punto 15, ahora sigo escuchando. Escucho, por favor. Estoy escuchando punto, muy bien, lo estoy dejando pensar, punto 255. Claro, punto 255, ¿por qué? Esta es con la que inicia o se identifica la subred secretarías, ¿cierto? Entonces se dice que la anterior, si esta empezó en la 16.0, está empezando desde 0 y empezó con la 16, pues antes de la 16 estaba el 15 y antes de este 0 estaba el 255. Entonces después de 172.16.15.255, como el máximo número de expresiones es 255, pues este ya deja de seguir incrementando, hasta ahí llega, y ya el que aumenta en 1 es el 15, por lo tanto ya aumentaría y quedaría en 16. Espero que haya quedado claro. Vamos a hacer la última IP, pues la última IP, si esta es la última de por sí decirlo de todas las subred ventas, entonces hablemos de la, no la última sino la antepenúltima, que va a ser la IP posible para uno de los equipos de las redes o de los hosts. Entonces va a ser 172.16, sí, los escucho, muy bien, punto 15, muy bien, punto 254. Claro, si esta estaba en 15.255, pues esta queda en 15.254. Vamos a hacer la submáscara de su red, al igual que les había dicho ahorita. Entonces tenemos 255.255, que hasta ahí ya es mecánico, porque sabemos que las máscaras de red clase B empiezan con el primer y segundo elemento en 255. Ahora vamos a ver los elementos que corresponden a los equipos, que son el tercero y el cuarto. Entonces volvemos y retomamos. Nosotros habíamos tomado acá, ¿cierto? Habíamos dicho que este era el elemento que nos había servido para introducir los 4000 hosts. Perfecto. Se sobreentiende que el primer y segundo octeto tenemos ¿cuántos bits? 16. ¿Sí? Ah, no, eso es ahorita para el prefijo, perdón. Entonces son los elementos. Entonces se supone que nosotros acá debemos utilizar los elementos enteros que corresponden a este y a este para definirlo. En este caso sería, voy a sumar 128 más 64, por favor, 132, 192 más 32, 192 y 2, 194. Bueno, si hacemos nosotros esa suma así minuciosamente, nos debe dar 240, lo que habíamos dicho anteriormente. 240. ¿Por qué? Vuelvo y digo, sumamos 128 más 64 más 32 más 16, que me da 240.
Vamos a hacerlo minuciosamente. 128 más 64, 192. 192 más 32, 194, creo que 224. 224 más 16, 230, 240, exacto. Que no se nos olvide. 240 que me suma. ¿Por qué sumé esto nomás? Porque aquí, en este elemento fue que me cupieron, por así decirlo, o me cupo los 4000 hosts que me pedía las subventas. Entonces 240. Punto 0. Ojo, porque estamos trabajando clase B, entonces ya no trabajamos con el último elemento, sino la submascararía acá en el anterior elemento, o sea, el tercero. ¿Y qué prefijo sería? Muy bien para los que dijeron 20. ¿20 por qué? Vuelvo y les digo, el primer y segundo octeto me dan 16 bits. Y de acá tomo los que fueron utilizados. 17 de este, 18 de este, 19 de este y 20 de este. ¿Qué significa? Que tengo 20 elementos o bits para las redes y me quedan 1, 2, 3, 4 más 8, 12 bits en 0 que sería para los hosts. Espero que haya quedado claro, no se lo olvide, lo mismo que el anterior. Aquí vamos a hacer el salto para definir el límite de secretarías. Entonces, vamos a trabajar ya la subred secretarías. Entonces el salto sería, me están pidiendo cuántos equipos, 3500 equipos. Yo pregunto, ¿3500 cabe en 2048? No. ¿3500 cabe en 4096? Sí. Por lo tanto el salto va a ser de ¿cuánto? De 16. Y estábamos en 16. Más 16, 32. Entonces 172.16.32.0. Esa sería la IP que me identifica la tercer subred administrativos. Vuelvo y les digo y les repito. Como en 4096 es que yo puedo incorporar 3500 hosts, voy a ¿qué? Voy a introducir los demás elementos. Bueno, 16 incrementa a 32. Listo. Primer dirección, 172.16. ¿Cuál sería? Punto 16, muy bien, punto 1. La última dirección, 172.16. A ver, ¿cuál sería? 172.16.31, muy bien, punto 255. 31, ¿por qué? Pues porque termino acá 255, ya termino el último número y ya este pasa a 32, que es el que sigue acá. Y la anterior, la 254 es la que ocupo para lo otro, 172.16. Muy bien, 31.254. Y así sucesivamente, 255, 254. La submáscara, doy cuenta de 5 mecánicamente, punto. Como estamos utilizando este, también ya sabemos que va a dar 240, lo sabemos por qué, punto 0, ¿sí? 240.0, y el prefijo va a ser 20 también, 240 porque sumo estos valores, 16 más 32 más 64 más 128 me da 240, y 20 pues porque los 16 bits del primer y segundo octeto más estos 4 bits adicionales me da 20. Entonces ya sí, voy a hacer por descarte la siguiente. Yo creo que ya ahí terminamos. La siguiente sería por descarte 800. 800 ¿en cuánto cabe? ¿En 1024? 800 cabe en 1024. Sí. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto salta? 4. Entonces sería la 172.16. Entonces decimos que salta ¿cuánto? 4 elementos. 32 más 4. 36.0. ¿Por qué 36? Vuelvo y les repito, porque 800 hosts caben en 1024 y 1024 corresponde a 4. Entonces el salto va a ser de 4. Entonces, como el salto es de 4, no, perdón, disculpen, un error. No, sí, no, perdón, el que estoy confundido soy yo. Acá saltó 16, de 0 a 16, de este cerito saltó a 16,
de acá saltó 16, de este 16 subió a 32, muy bien, y acá saltó 4, de este 32 subió a 36, muy bien. Entonces sabemos que si este es 36, el broadcast sería 172.16. Como acá tenemos 36, entonces sería 35.255, ¿sí? Al terminar acá pasa a 36. La primera IP, pues ya sabemos, 172.16.32.1. Y aquí la última sería 172.16.31. Perdón, 31 no, muy bien, para los que pillaron, punto 35.254, que es la anterior a esta, ¿sí? 172.16.35.254, el broadcast 172.16.35.255. Al terminar esta, pues ya seguiría esta que es como referencia nomás, para ver, esto lo hice acá simplemente para descartar o retomar el último límite, el límite final de las administrativos, que es broadcast. Bueno, ahora vamos a hacer la submáscara de su red de administrativos. Entonces para ello vamos a tomar, como ya sabemos, 255.255 elementos para redes, punto, vamos a sumar, sería sumar 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4. Esto sumado me da 252.0, ¿sí? Sabemos que hasta más 4 porque aquí fue donde pude disponer para asignar los 800 hosts, porque 800 hosts caben en 1024, ya en 512 no, entonces hasta aquí sumo. Y prefijo, al igual que en las observaciones anteriores, es tener en cuenta los 16 bits que corresponden al octeto 1 y 2, más más estos 6 bits adicionales, entonces 17, 18, 19, 20, 21 y 22, entonces el prefijo va a ser 22. Y ahí ya doy por terminado el tema de sus redes clase B. Bueno muchachos, presento disculpas, de pronto el video se extendió un poquito, pero igualmente era indispensable hacer aclaraciones precisas y reiteradas sobre el contenido de este tema. Espero que esto les sirva, este material les haya servido de apoyo y de clarificar un poquito más las ideas y los conceptos relacionados con lo que tiene que ver con direccionamiento IP y subneteo. Nos veremos en una próxima entrega. Les deseo la mejor de las suertes. Los invito a que este ejercicio lo llevemos a cabo en Cisco Packet Tracer, o de igual manera lo haremos en clase. Entonces, un bonito día, nos veremos en un próximo encuentro. Hasta luego.